Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amada iglesia, nuevamente nos encontramos aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Esta es la oportunidad que Dios nos da, es el medio que Él nos está permitiendo en este tiempo para que su verdad sea predicada, para que, como dice la Biblia, la palabra de Dios corra, sea glorificada y haga aquello para lo cual Dios nos da esa palabra maravillosa, transformar, cambiar nuestras vidas, fortalecernos en la verdad, fundamentarnos en Cristo Jesús. Continuaremos entonces esta serie que hemos titulado Verdades Esenciales y seguiremos viendo esas verdades necesarias en nuestra vida, muchas veces verdades fuertes, confrontantes, pero verdades bíblicas que no podemos ignorar, que no podemos ocultar, por el contrario, verdades que es necesario proclamarlas a través de la palabra de Dios, siendo fieles a esa verdad, y verdades que entonces, aunque nos confronten, aunque nos cuestionen, verdades que nos afirman en Cristo Jesús. Y precisamente hoy tendremos una enseñanza la cual he titulado Más que leyes. 3 semanas atrás estuvimos hablando acerca de la obediencia en la vida cristiana. Estuvimos viendo cómo los cristianos en el Nuevo Testamento, los cristianos que creemos en la gracia, realmente obedecemos, no porque tengamos una lista de reglas que obedecer. En esa enseñanza veíamos cómo ya los creyentes no estábamos bajo la ley de Moisés, aún así eso no significa que no obedecemos. Pero la verdad es que esta enseñanza de igual manera nos deja con una pregunta que es necesario que resolvamos, y esto es lo que quiero que hagamos en esta enseñanza. Y esta pregunta es, bueno, los cristianos no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Los cristianos no estamos en el antiguo pacto. Los cristianos estamos en el nuevo pacto. Ya no hay una lista de leyes que seguir, unos pasos que seguir uno a uno o unos mandamientos explícitos que seguir. Aún así tenemos que decir, hay algo que los cristianos deban obedecer, digámoslo como en el antiguo pacto, los 10 mandamientos. Quizá una pregunta más concreta. ¿Debería, por ejemplo, un padre de familia enseñarle a sus hijos los 10 mandamientos? Porque si ya no estamos bajo la ley de Moisés, entonces, ¿qué deberíamos enseñar acerca de la obediencia? No solamente obedecemos, la pregunta es explícitamente, específicamente, ¿qué obedecemos? Una de las cosas que quisiera hacer en esta introducción es que nos tomáramos un poco de tiempo para ahondar más acerca de esta verdad que nos enseña la Biblia de que ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero que aún eso no significa que no tengamos leyes. Vamos precisamente a uno de los hombres que personalmente creo un fanático de la religión, un legalista apasionado, un hombre que se esforzaba al máximo por cumplir la ley de Moisés y que muchos de nosotros, o la mayoría, conocemos, y por supuesto me estoy refiriendo al apóstol Pablo. Y lo que quisiera que viéramos a través de esta enseñanza, en primer lugar en esta introducción, es cómo el apóstol Pablo mismo nos enseña de que ya no estamos bajo la ley. Un hombre que vivió bajo la ley, un hombre que se esforzaba por cumplir la ley, un hombre estricto en su rigor por la ley, nos enseña claramente que ya no estamos bajo la ley. Quisiera que hiciéramos esto como introducción para luego pasar a ver que realmente la Biblia enseña que no estamos bajo la ley de Moisés, pero no sin ley. Por ejemplo, en Filipenses, Pablo, hablando acerca de sí mismo en el capítulo 3, nos da una descripción de quién era él antes de conocer a Cristo Jesús, de quién era él como un hombre religioso. Y me encanta lo que dice particularmente el versículo 6. Dice la palabra de Dios, Pablo hablando acerca de sí mismo, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, dice Pablo, obedecía la ley al pie de la letra. Creo que solo Pablo podía decir o podía dar una declaración como esta. Realmente impresionante. Él dice, yo era un fanático. A mí me podían venir a preguntar si yo había fallado en la ley y podía decir, no lo he hecho. Nadie podía decirme que he fallado en algo. Impresionante, ¿no? Pero ¿qué es lo que este mismo hombre dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 14? Ese versículo que amo con todo mi corazón. El pecado ya no es más su amo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Qué verdad tan gloriosa y qué verdad tan confrontante. El que antes vivía solamente para cumplir la ley y se esforzaba y era un fanático de esto,
ahora dice que es cierto que tú y yo como creyentes en Cristo Jesús ya no vivimos bajo el pecado, tampoco vivimos bajo las exigencias de la ley, y en el contexto Pablo allí se está refiriendo particularmente a la ley de Moisés, pero dice que vivimos en la libertad de la gracia. Pero lo primero que quiero que notemos en este versículo es que Pablo no está diciendo que no estamos sin ninguna ley. Pablo no está diciendo que no hay nada que obedecer. Lo que Pablo está diciendo es que ya no estamos bajo la ley mosaica. Vuelvo y lo digo, no lo está diciendo particularmente en este versículo, es decir, cuando él menciona aquí la ley no está diciendo explícitamente la ley mosaica, pero en el contexto entendemos por todo lo que él ha venido diciendo de que se está refiriendo claramente a la ley de Moisés, y lo aclaro, incluido los 10 mandamientos y todo. ¿Cuál es el punto al que quiero que lleguemos con todo esto? Es claro entonces que aunque no estamos bajo la ley, tampoco estamos bajo el pecado, tampoco es una vida de desobediencia, pero nuevamente nos queda la pregunta que es la que vamos a resolver en esta enseñanza. ¿Pero hay mandamientos reales y verdaderos? ¿Hay una línea explícita por la cual el cristiano transita en su vida de obediencia? Quisiera, antes de que lleguemos a ese, que es el punto principal, ir a uno de los pasajes más confrontantes acerca de esta verdad, de cómo tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Y ese pasaje es 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21, y de verdad creo que esto es confrontante. Analicemos por un instante lo que Pablo está diciendo allí de una manera muy clara. Dice el versículo 20, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, una manera de decir la ley de Moisés, Pablo dice, yo también vivía bajo esa ley. Pero notemos lo impactante de estas palabras. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que estaban bajo la ley. Impactante, ¿no? Pablo está diciendo, miren, yo no estoy sujeto a la ley de Moisés. Aún así, hay momentos en mi vida en los cuales yo me sujeto a la ley mosaica, vivo como un judío, aunque ya no estoy llamado a vivir de esa manera, aunque ya no estoy ligado a esa ley. Aún así yo vivo de esta manera por un propósito glorioso, y es que mi deseo es que muchos de esos judíos que están bajo la ley de Moisés lleguen a conocer a Cristo. Por eso hay muchas personas que pueden ver pasajes como en el libro de Hechos, donde Pablo siguió cumpliendo muchas veces rituales judíos, donde él seguía yendo al templo, a la sinagoga, seguramente, como lo dice Pablo, obedeciendo la ley, pero no porque él tuviera que obedecerla. El propósito de él era vivir bajo esas exigencias en el momento que le tocara, porque estaba frente a judíos. Su propósito era poder alcanzar a los judíos. Pero notemos lo que dice el versículo 21. Cuando estoy con los gentiles, es decir, aquellos que no vivían bajo la ley judía, aquellos que no vivían ni conocían muchas veces la ley de Moisés, dice, cuando estoy con los gentiles quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Podemos ver una verdad muy clara. Pablo está diciendo, es verdad, en momentos yo vivo como un judío. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, en momentos puedes ver mi vida y parezco un legalista porque vivo en esas reglas, pero no, yo soy consciente de que ya no soy llamado a vivir bajo esa ley, pero lo estoy haciendo porque quiero que algunos de ellos lleguen a conocer a Cristo. Por lo tanto, cuando no estoy con los judíos, sino con los gentiles, y de verdad quiero repetir esto, muchos de ellos, la mayoría, por no decir todos, que no conocían la ley judía, yo vivo libre también de esa ley, vivo como los gentiles, pero allí está la verdad más importante. Pero no ignoro la ley de Dios, dice Pablo, obedezco la ley de Cristo. Así que notemos, podemos ver 3 categorías claramente allí marcadas, diferenciadas. Los judíos bajo la ley, los gentiles sin ley, y el apóstol Pablo, que en ocasiones vivía bajo la ley con un propósito de alcanzar a los judíos, en otras ocasiones vivía sin la ley, con un propósito de alcanzar a los gentiles que vivían sin la ley judía, pero él dice, pero no que yo esté sin ley, no que yo no obedezca, no que yo no tenga un sendero en mi vida el cual seguir y en el cual agradar a Dios. Yo estoy, o mejor como dice él, yo obedezco la ley de Cristo. Esta verdad también la ratifica el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 2. Después de hablarles a los creyentes de Galacia cómo Cristo los ha salvado, los ha hecho libres de la ley, Pablo también les enseña cómo la vida cristiana es una vida de obediencia.
Por eso en este capítulo 6, particularmente el versículo 2, él dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Está hablando acerca de cristianos. Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Una verdad increíble, una verdad hermosa y maravillosa. La ley de Cristo es real y no es ni la ley mosaica, ni es vivir sin la ley como vivían los gentiles o como viven los que no conocen de Dios, los que no conocen de Cristo, los que no conocen de la palabra de Dios. Es vivir de una manera diferente a ambos grupos. No bajo un yugo de esclavitud como era la ley mosaica, tampoco bajo un libertinaje como los que quieren vivir sin Dios y sin ley, sino bajo una ley suprema, mayor, que es la ley de Cristo. Así que entonces ese es el punto. Los cristianos sí tenemos una ley a la cual el apóstol Pablo, a la cual la palabra de Dios llama la ley de Cristo. Y esto es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. ¿De qué trata esta ley maravillosa? ¿Tienen los cristianos entonces leyes particulares y específicas? De allí es donde viene el título de esta enseñanza. Porque aunque vamos a ver en primer lugar que sí hay leyes, mandamientos específicos en la ley de Cristo, pero aún así tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, vivimos en algo mayor que una ley. Vivimos realmente en una vida maravillosa de libertad y gozo que son más que leyes. Por eso, como les decía, lo primero que quiero que veamos es que la obediencia en la vida cristiana es más que una lista de leyes que obedecer y que no obedecer, porque bajo la gracia es cierto que hay mandamientos. Y así que tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, somos llamados a obedecer los mandamientos del nuevo pacto. Nos centraremos en este primer punto allí, pero hay mucho más que esto. Por eso es más que leyes. Pero noten que digo allí obedecer los mandamientos del nuevo pacto. ¿A qué me refiero? Me refiero a esos mandamientos que han sido expresados a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dio muchos mandamientos, muchas ordenanzas, muchas leyes explícitas, claras, que son dadas a creyentes como tú y yo. Somos llamados a obedecerlas. Y no solamente Cristo nos enseña muchas veces de manera explícita lo que debemos obedecer tú y yo, también los mismos apóstoles, con la autoridad que les dio Cristo Jesús, nos llaman a cumplir muchas veces ciertos estándares claros de obediencia, en simples palabras, leyes contundentes. Es lo que quiero que veamos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 21, Jesucristo dijo: han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Esto lo decía la ley de Moisés, pero ¿qué sigue diciendo el versículo 22? Pero yo digo, y esto es un claro contraste, lo que Jesucristo está diciendo es, la ley de Moisés decía una cosa, pero yo digo otra cosa que no decía la ley de Moisés. Aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Algunos han dicho que lo que Cristo está haciendo allí es reinterpretando o dándole una correcta interpretación a la ley. Eso no es lo que está diciendo el texto, ni es lo que enseña en ninguna parte de la Biblia. Ni siquiera esto lo enseñaba la ley de Moisés. ¿Dónde puedes ir a la ley de Moisés y leer que si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio? Eso no está por ninguna parte en el Antiguo Testamento. No hay un solo versículo en la ley de Moisés que diga tal cosa, ¿no? Cristo no está reinterpretando, dándole el verdadero sentido a la ley. Él está diciendo, aquí estoy para decirles que hay nuevos mandamientos. ¿Qué dice Jesucristo? No te enojes. Ahora, por supuesto, todos nos hemos enojado. Esto nos recuerda que somos tan pecadores. Jesucristo sigue diciendo, si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven ante el tribunal. ¿De verdad? Tristemente creo que a muchos de nosotros en ocasiones quizá de enojo, de ira, de rabia, cosas que no nos deberían dar, pero tristemente cosas en las que caemos. Quizá muchas veces hemos dicho palabras que no son las más sanas, quizá hemos ofendido a una persona, aún a quienes amamos, hemos dicho cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Y Jesucristo dijo, y eso es pecado. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Impresionante, lo dijo Jesucristo. No lo dice la ley de Moisés, no nos lo estamos inventando nosotros. Lo dice la palabra de Dios, lo dice Cristo Jesús. Aunque aquí aclaro que muchas de las leyes que podemos encontrar dadas por medio del Señor Jesús y los apóstoles son leyes que también podemos encontrar en la ley de Moisés. Pero eso no significa que debamos ir a la ley de Moisés para entender que debemos obedecer. En el Nuevo Testamento, en Cristo y en las enseñanzas de sus apóstoles tenemos más que suficiente. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12:14, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. ¿Podemos ver?
La enseñanza de Cristo y los apóstoles es que tú y yo ya no somos llamados a hablar con palabras, con un lenguaje sucio, grotesco, ni a decir cosas malas de las personas. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Saben cuáles son esos mandamientos explícitos en el Nuevo Testamento? Y vuelvo, digo, esto no lo encontrarás ni siquiera en el Antiguo Testamento, ni mucho menos en el Decálogo, los 10 mandamientos. Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te persiguen. Creo que esto es más que una lista de 1, 2, 3 y llegar hasta el 10. Esto es una ley suprema. La Biblia llama a esto la ley de Cristo. Qué verdad tan maravillosa. Y esto aplica para ti y para mí si hemos creído en Cristo Jesús. Podemos ver, esto es más que leyes. En la primera carta a los Corintios capítulo 7 versículo 12, un tema muy controversial, pero si entendiéramos esto se vería de una manera tan clara. Dice el apóstol Pablo, ahora me dirigiré al resto de ustedes. Pablo viene tratando temas, asuntos matrimoniales. Y cuando dice ahora me dirigiré al resto de ustedes, dice algo allí que muchas personas han tergiversado o han entendido mal. Pablo dice, aunque no tengo un mandato directo del Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, esto no es un mandamiento que ustedes pueden decir, Jesucristo lo enseñó. Esto no es un mandamiento que yo puedo decirles que Jesucristo me dio para que les diera a ustedes. No, esto es algo que yo les estoy diciendo. Pero aquí es donde viene el punto. Pero esto no significa que no sea un mandamiento. Lo que Pablo está diciendo es, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad, soy un apóstol de Cristo Jesús, así que yo puedo decirles que esto es un mandamiento, aunque no lo haya recibido directamente del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Ese es el punto. Esto no lo decía la ley de Moisés. Esto no lo dijo el Señor Jesucristo, pero esto lo dice Pablo. Y creemos que es palabra de Dios porque Pablo era un apóstol de Cristo Jesús, un hombre con la autoridad del Espíritu Santo, un hombre que realmente fue usado por Dios para que esta verdad fuera enseñada a la iglesia. Saltemos al versículo 15. En los siguientes versículos él sigue hablando entonces ahora de esta misma situación. Pero en el versículo 15 dice algo bien interesante, allí mismo en 1 Corintios 7. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente, allí está, insiste en irse, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. De verdad que esto es muy claro. De verdad que esto acabaría en muchas discusiones. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Mire, y él está diciendo de una manera muy clara. Imagina que tú eres un hombre creyente. Tu esposa no es creyente. Tu esposa no conoce de Dios. Tú como un hombre creyente amas a Dios, amas a tu esposa, honras a tu esposa, honras el matrimonio porque sabes que es algo que honra el nombre de Dios. Pero resulta que esta mujer que no es creyente te quiere abandonar, se quiere ir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Como hacen algunos, y lo digo en serio, y esto suena fuerte, pero yo conozco personas que ¿sabe qué hacen? Se ponen a orar para que Dios mate a su cónyuge. No, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Tranquilo, Dios nos llamó a paz. Dios nos dijo, no hay problema, deja que se vaya. Pues a Dios nos llamó a paz. Pablo dice algo muy claro, no estás ligado al otro. Sencillamente eres libre. Así de simple. Aquí acabaría toda esta discusión. Pero ¿por qué muchas veces no acaba la discusión? Porque aunque decimos que somos creyentes de Cristo Jesús, aunque decimos que creemos en la gracia maravillosa, aunque decimos que ya no estamos bajo la ley, cada que vemos estos problemas, estos conflictos, ¿a dónde vamos? Pues vamos a la ley. Eso está mal. Estaríamos desechando el Evangelio, estaríamos desechando la autoridad de Cristo y de sus apóstoles, porque es claro lo que la palabra de Dios dice allí. Eres libre. Tienes toda la libertad, por supuesto. Obviamente ya Pablo ha venido hablando que los creyentes no son los que abandonan. Entendemos que los que abandonan son los que no son creyentes, pero si esto se acabó, se acabó. Somos libres, dice Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, y puedo decir Cristo Jesús aunque lo dijo Pablo. ¿Por qué? Porque es que Cristo es el dador de la nueva ley. Es la ley de Cristo. Son las enseñanzas de Cristo, de sus apóstoles, guiadas, inspiradas por el Espíritu Santo. Voy a colocarles un ejemplo de la ley. Vamos a ir, por ejemplo, a Deuteronomio, capítulo 21, versículos 18 al 21. Vamos a leer esto tan interesante. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Él es el prototipo que tenemos en nuestra época. ¿Qué sigue diciendo el versículo 19? En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos
mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Deben llevarlo ante las autoridades del pueblo. Y recordemos, estas eran las autoridades que iban a hacer cumplir la ley de Moisés. Versículo 20. Ambos padres le dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer. Qué cosa tan extraña, ¿cierto? Es glotón y borracho. Ahora, ¿qué sucede con este hijo? Versículo 21. Entonces los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Eso era lo que hacía la ley. Eso es lo que hace la ley. La ley infunde miedo, terror, pánico. La ley dice, si fallas, te mueres. Eso es lo que hace la ley. Ahora, me pregunto, ¿cuántos padres realmente estarían dispuestos a hacer esto? ¿Tienes un hijo rebelde? Pues la ley de Moisés dice que tienen que matarlo. Bueno, gracias a Dios no estamos bajo la ley de Moisés, pueden decir muchos, pero ahí es donde vamos. Cuando a veces nos conviene o vemos que las cosas no son tan severas, no, entonces ahí sí estamos bajo la ley de Moisés. Cuando son estos casos tan extremos, no, esto ya no aplica. No es así, eso no es correcto. Eso no es lo que enseña la Biblia. En ninguna parte realmente la palabra de Dios enseña esto. Más bien la Biblia dice, bueno, si tú quieres vivir bajo la ley de Moisés, vives bajo toda la ley de Moisés, cumples toda la ley de Moisés o eres culpable de todo aunque falles en uno. Pero, ¿qué enseña el Nuevo Testamento? ¿Qué enseñan los apóstoles? ¿Qué enseña la palabra de Dios bajo la gracia? Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Qué diferente. Qué diferente. Ya no es amenazándolo con la muerte. Ya no es, si no obedeces, te mueres. Hijo, si sigues con esa rebeldía, te llevo ante los ancianos de la comunidad para que te maten. No. Eso decía la ley de Moisés, porque eso era lo que hacía la ley de Moisés, mataba. A todo el que no obedece, muere, y todos hemos fallado. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, bajo la gracia, la palabra de Dios dice a los hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen al Señor. Obviamente aquí Pablo está hablando a hijos creyentes. Si tienes un hijo rebelde que no quiere obedecer y que por más que insistes es rebelde cada día más, pues te tengo una mala noticia, aunque también hay una parte buena. Tu hijo no es cristiano. Tu hijo necesita conocer a Cristo Jesús. ¿Cuál es la parte buena? Hay gracia. No se va a morir. Bueno, no se va a morir no por esta ley. Puede ser que se muera por X o Y razón y no quisiera eso tampoco. No es que esté diciendo que estoy deseando esto. No, lo que estoy diciendo es esto. Aquí ya no matamos a los hijos rebeldes. Aquí más bien decimos, hijo, si tú has creído en Cristo, sé obediente porque esto es lo que le agrada al Señor, esto es lo correcto, tú le perteneces a Cristo Jesús, si no, ora para que tu hijo conozca a Cristo. Por supuesto, eso no significa que son hijos perfectos, pero sí entendemos que es una vida diferente por Cristo Jesús, es una vida de obediencia en Cristo Jesús. ¿Hay mandamientos directos? Sí, allí mismo en Efesios. Sigamos viendo qué sigue diciendo Pablo, y aquí cita un versículo o un mandamiento del Antiguo Testamento, pero eso no significa que todos son vigentes, porque como ya vimos, hay muchos diferentes, hay muchos nuevos, hay unos que se revocan, hay unos mandamientos del Antiguo Testamento que sí pasan al Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Pablo? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Versículo 3, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Demasiado claro, ¿no? Lo repite en Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Notemos que ahora no es, hijo, obedece o te mueres, porque la ley dice que te mueres. No, hijo, obedece. Eso le agrada al Señor. Eso honra a aquel que pagó por ti en esa cruz. Eso honra al Dios en el cual tú dices creer. Eso exalta el nombre de Cristo Jesús. Esta es la gracia. Hay que obedecer, hay mandamientos explícitos, los vemos claramente. Efesios 4, 28 y 29. Si eres ladrón, deja de robar. Esto también lo dice la ley de Moisés. Sí, pero ahí es donde vamos. Por eso no tenemos necesidad de ir a la ley de Moisés. Muchos piensan, es que los que dicen que no están bajo la ley, entonces ya pueden robar, pueden matar, pueden asesinar. No. En el Nuevo Testamento tenemos mandamientos, pero notemos, la ley de Moisés dice, no robarás. Pero aquí dice, si eres ladrón, pues en la ley de Moisés te morías. Aquí si eres ladrón, deja de robar. Eso no está bien, eso está mal. Aquí no matamos por estas cosas. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Notemos que aquí un mandamiento de no robar nos lleva a que trabajemos, pero no solo esto. También dice,
y trabaja y comparte generosamente con los que tienen necesidad. Podemos ver que sí es un mandamiento claro y explícito, pero es un mandamiento mejor y más excelente que la ley. Sigue diciendo el versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Claramente son mandamientos del Nuevo Testamento. Claramente son ordenanzas que los cristianos son llamados a obedecer. Y notemos, vuelvo e insisto en esto, son ordenanzas que no encuentras en el Antiguo Pacto. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Esto lo enseña la ley de Cristo. Esto lo enseña la gracia. Al contrario, usen su boca, sus labios, para bendecir, para ser amables, para que puedan hablar a otros y ellos los oigan con agrado, porque lo que ustedes ahora tienen para decir a los demás no son insultos, ni palabras ofensivas, ni groseras. Lo que ustedes ahora tienen para compartir con sus labios, con su boca a otros, es la verdad bendita del Evangelio, la gracia maravillosa de Cristo Jesús. Vemos claramente, hay mandamientos, pero esto no llega hasta allí. Hay mucho más. En la ley de Cristo hay mucho más que una lista. En la ley de Cristo hay mucho más que un ABC. En la ley de Cristo hay más que 1, 2, 3 al 10. Porque en la ley de Cristo, bajo la gracia, también la palabra de Dios nos enseña a obedecer la conciencia renovada. La conciencia renovada. Y me refiero al corazón. Me refiero a que Dios ha transformado y cambiado la mente de aquellos que creen en Cristo. De tal manera que aunque hay mandamientos explícitos como ya lo vimos, también la palabra de Dios nos enseña que cuando nuestra mente ha sido transformada y cambiada por el poder de Dios, nuestro corazón sí puede ser un buen sendero el cual seguir. Ahora, quizá alguien me citará Jeremías 17:9, donde el profeta dice el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Por supuesto que ese versículo está en la Biblia, pero ¿en dónde está? Antiguo Testamento. Lo interesante es que en el mismo libro, escrito por el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, notemos lo que la palabra de Dios dice. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de sus días, dice el Señor. Y allí está. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es real, porque cuando la palabra de Dios dice que el corazón del ser humano es lo más engañoso que hay, es perverso, es cierto, pero ¿a quién se lo estaba diciendo Dios? A un pueblo incrédulo, a un pueblo que no tenía a Dios en su corazón, a un pueblo rebelde. Pero Dios promete que un día habría un nuevo pacto, donde las personas en ese nuevo pacto ya no tendrían esa clase de corazón. No significa que los cristianos seguimos meramente corazonadas. No, ya vimos, hay leyes, mandamientos correctos que la Biblia enseña de una manera muy clara. En el nuevo pacto, bajo la gracia, hay mandamientos explícitos, pero también hay áreas donde realmente no tenemos un mandamiento y allí está, hay una conciencia. Hay un corazón transformado y cambiado. Hay un corazón que desea obedecer a Dios, lo quiero decir de esta manera. Cuando un cristiano, con un verdadero hijo de Dios, cuando un creyente en Cristo Jesús ha sido transformado y cambiado, Dios le ha dado un nuevo corazón, puede ser que haya áreas o circunstancias donde no haya un mandamiento explícito en la palabra. Es decir, donde tú no puedes ir a la Biblia y encontrar que la Biblia te dice eso que tú crees hacer o que piensas hacer está bien o está mal. No lo tienes. ¿Qué pasa? La Biblia dice Dios te ha dado un corazón. De verdad, Dios te ha dado un corazón y tú puedes preguntarle a tu corazón. Porque aunque el corazón del hombre es engañoso, eso es sin Cristo. Pero con Cristo hay un nuevo corazón. Ahora, no estoy diciendo entonces que una persona está pensando, bueno, ¿será que mi corazón me dice si adulterar es pecado? No, eso es claro, adulterar es pecado. Eso está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero estamos hablando de esas cosas donde Dios nos deja a la conciencia. Ese mismo pasaje que era para Israel, el escritor a los Hebreos lo aplica a aquellos creyentes del nuevo pacto, a aquellos creyentes en Cristo Jesús. En Hebreos 10:16, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Es el mismo versículo. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. El cristiano tiene un nuevo corazón. El cristiano tiene una mente renovada. Ezequiel 36:26, quiero ir a esa promesa de Ezequiel 36, 26 y 27. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Entonces notemos, aún en el nuevo pacto, no solamente
tenemos mandamientos dados por Cristo y los apóstoles. Bajo la gracia no solamente tenemos ordenanzas explícitas, sino que tenemos un nuevo corazón donde Dios ha escrito leyes, y quiero decirlo. Puede ser que haya leyes que Dios haya puesto en mi corazón, que no las haya puesto en el tuyo, porque quizá hay cosas en mi vida que me harían mal, que me harían daño, que me harían deshonrar a Cristo, y cosas que puede ser que en otra persona no suceda de esa manera. Notemos, por ejemplo, lo que dice Efesios 4, 17 al 19. El apóstol Pablo dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Pablo dice claramente, es verdad, hay gente con el corazón endurecido, hay gente con la mente cerrada, cegada a las cosas de Dios, pero ¿son los hijos de Dios? No, de ninguna manera. Los hijos de Dios tienen una mente diferente, un corazón diferente. Romanos 14, 22 dice: tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Es un pasaje impresionante. Pablo viene dando un ejemplo de comer carne. Es una situación donde algunos decían eso es pecado, otros decían no es pecado. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? Una verdad muy clara. No hay un mandamiento en el nuevo pacto bajo la gracia de esto. En el antiguo tenías todos los mandamientos que quieras. Los judíos comían kosher, que era un término que se usaba para describir la comida especial de los judíos. Había un montón, de verdad lo digo, infinidad de restricciones referente a los alimentos. En el nuevo pacto bajo la gracia, tú y yo no tenemos necesidad de preguntarnos si está bien o mal comer tal cosa. Toda la comida está bien. Pero ¿qué pasa si alguien se siente mal comiendo algo? ¿Qué pasa si alguien piensa que comer algo está mal? ¿Saben qué dice Pablo? No lo comas, porque si lo haces pecas. ¿Podemos notar la gran diferencia? Es decir, hay una conciencia. A un hermano puede ser que la conciencia le diga que comer chicharrón está bien. A otro puede ser que él no se sienta bien. Él piensa que no puede comer cerdo. Yo personalmente conozco a un hermano, y creo que es mi hermano en la fe, estoy convencido de ello. Él no come carne de cerdo. Yo por eso no digo que él no es salvo. Pero la diferencia es que él tampoco me juzga si yo como cerdo. Puede ser que alguien se sienta mal haciendo una cosa que la Biblia no dice que está mal, que el nuevo pacto no dice que está mal, que la ley de Cristo no dice que está mal, pero esa persona se siente mal haciéndolo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, está bien, no lo hagas. Así de simple, porque si lo haces, estás yendo en contra de tu conciencia y eso es pecado. Pero si te sientes bien, adelante. Me gozo en ti, qué dicha por ti, que no te sientes mal haciendo eso. Y de verdad lo quiero aclarar, que la Biblia no dice si está bien o está mal. Vuelvo al mismo punto. No estoy diciendo que una persona dice, por ejemplo, no, matar está bien, mi conciencia me dice que matar está bien. No es eso. Estamos hablando de aquellas áreas donde los teólogos llaman áreas grises, donde la Biblia no dice si está bien o está mal. Y para ser más específicos, donde la ley de Cristo no dice si está bien o está mal. Vayamos, por ejemplo, a Corintios capítulo 10, versículo 23, primera carta a los Corintios. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. En el contexto, Pablo está hablando con los corintios de cosas que son lícitas, de cosas que son que la Biblia no dice si están bien o están mal. Y Pablo les dice, bueno, ustedes dicen eso y eso es verdad, pero allí viene, pero no todo les conviene. ¿Qué está haciendo Pablo? Miremos que él no está simplemente diciendo, eso es pecado, eso está mal. No, él les está diciendo, bueno, en esas cosas donde ustedes pueden decir que se te permite hacerlo, también haz algo, pregúntate algo, ¿te conviene? Dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Bueno, está bien, pero no todo trae beneficio. Notemos que es una verdad que va más allá de una lista. Notemos que el apóstol Pablo está apelando a verdaderos cristianos a que indaguen en dónde, en su corazón, en su conciencia. Por eso en la ley de Cristo y bajo la gracia, no es como muchos dicen que vivimos como el diablo, de ninguna manera. Es que entendemos que estamos más allá de una lista de leyes. Tenemos leyes claras, sí, pedimos a Dios que nos ayude a obedecerlas y queremos obedecerlas, pero la Biblia también me enseña que tenemos una conciencia renovada que me hace más bien preguntarme no si esto es pecado o no es pecado. Me hace preguntarme, ¿esto conviene? Me hace preguntarme, ¿esto trae beneficio? Me hace preguntarme, ¿esto finalmente trae gloria a Dios? Notemos, esto es más que una ley. Romanos 12:2 dice,
no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien que dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Notemos, Pablo no dice que entonces, mira, vea los 10 mandamientos del nuevo pacto. Pablo no dice, vea los 10 mandamientos de la ley de Cristo y mucho menos vea los 10 mandamientos de la ley de Moisés, que dice que Dios renueve su mente, que Dios transforme y cambie sus corazones. ¿Por qué? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿De dónde viene esa renovación de la mente? De la verdad maravillosa de la palabra de Dios, la cual nos está enseñando día tras día. Qué maravilloso es esto. Cuando veo esto, digo gloria a Dios por esto. No necesitamos ir a la ley de Moisés. No necesitas enseñar a tus hijos los 10 mandamientos. Mejor enséñales la ley de Cristo. Mejor predícales el evangelio. Mejor ora para que Dios cambie y transforme sus corazones de tal manera que ellos puedan vivir en obediencia a Cristo Jesús y que aún puedan ir hasta más allá, mirar sus corazones, sus conciencias y decidir que cosas que podrían estar bien o que no tienen una prohibición, más bien puedan preguntarse, pero esto no conviene, pero esto no hace ningún beneficio. Esto va más allá que simplemente leyes escritas. En tercer lugar, quiero que veamos que la obediencia en la vida cristiana, más que una lista de leyes que seguir, nos habla de obedecer el buen ejemplo de otros y una verdad hermosa que enseña la palabra de Dios. Hay mandamientos explícitos, hay una conciencia, un corazón renovado que realmente ahora quiere decidir por las cosas que son mejores, pero también la Biblia en el nuevo pacto, también bajo la gracia, la palabra de Dios nos dice, miren el ejemplo de los que hacen bien e imiten ese ejemplo. Creo que hay un versículo supremamente conocido acerca de esto. Primera los Corintios 11:1, Pablo dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Por supuesto, Pablo era un buen ejemplo a imitar. Y claro, el máximo ejemplo, como lo dice también allí él, es Cristo. Pero tú podías mirar el buen ejemplo de Pablo e imitarlo. Y no es una sugerencia, Pablo está diciendo en serio esto. Imítenme. Yo estoy imitando a Cristo. La imitación también es una de las verdades en las cuales Dios nos lleva a vivir en obediencia. Por ejemplo, Filipenses 3:17. No solamente está allí en Corintios. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo, dice el apóstol Pablo, pero no solo esto. Y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. En la vida cristiana, en el nuevo pacto, bajo la gracia, miramos el buen ejemplo y deseamos y pedimos a Dios que nos ayude a seguir el buen ejemplo. Primera de Pedro 5:3. No solo lo dice Pablo, también lo dice Pedro. Y allí está hablando directamente a los líderes de la iglesia. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino que guíenlos con su buen ejemplo. Demasiado claro. El buen ejemplo es algo por medio de lo cual obedecemos también a Dios. Obedecemos a Cristo, obedecemos su ley maravillosa. El mismo apóstol Juan también lo dice. En la carta que escribe a Gallo, tercera carta de Juan, en su único capítulo, versículo 11, le dice a este hombre, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Él está hablando de Diótrefes, un pésimo líder de la iglesia, realmente un rufián dentro de la iglesia. Pero ¿qué dice el apóstol Juan a este hombre? Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Entonces notemos que no solamente es una lista, aunque hay listas, hay leyes, mandamientos explícitos, también hay un corazón que examina lo bueno y lo malo, y también tenemos ojos que Cristo nos ha dado para ver el buen ejemplo y decir, Señor, yo quiero seguir ese ejemplo. ¿Y qué mayor ejemplo que Cristo? Los apóstoles y todo buen ejemplo. Somos llamados, tú y yo como creyentes, a imitarlo, a seguirlo. Esto es más que leyes. Un cuarto punto que quiero que veamos, y creo que es hermoso y es maravilloso, podemos ver, hay más, mucho más que una simple lista de leyes. Y es que en la vida cristiana la obediencia es real, porque también la palabra de Dios nos llama a obedecer la guía del Espíritu Santo. Creo que esta es una verdad muy clara. Todos los creyentes, verdaderos creyentes, tienen el Espíritu Santo. Espero que todos podamos comprender realmente que el Espíritu es más que una emoción, sino el Espíritu es Dios mismo en el corazón de los seres humanos, trayendo obediencia, trayendo guía, trayendo dirección. Creo que esta verdad es demasiado clara en la palabra de Dios. Vayamos, por ejemplo, a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por eso les digo, dice Pablo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Allí está, mandamientos explícitos de una manera muy clara,
Allí tenemos un corazón transformado que desea obedecer, buenos ejemplos, pero por sobre todo Dios mismo guiándonos a la obediencia, a la santidad. Pasemos en el mismo capítulo al versículo 18, que creo que es un versículo demasiado claro. Yo de verdad leo este versículo y digo, pero por favor, está allí, es imposible pasar esta verdad por alto. Pablo dice en Gálatas 5:18, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Digo, de verdad, cualquier persona puede entender esto. Es muy simple, es muy claro. Cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu no nos va a llevar al libertinaje. El Espíritu de Dios no nos va a llevar a matar, a robar. Al contrario, podemos ver, ya la Biblia nos dice que eso está mal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Ya la Biblia nos dice que eso está mal, sí, aún bajo la gracia. Pero tenemos también una conciencia, tenemos ejemplo. Yo puedo mirar los ejemplos de los hermanos verdaderos y fieles y yo veo que ellos no matan, no roban. Y no solamente eso, hay muchas cosas que no hacen que, aunque ni son pecado, pero no las hacen porque no convienen. Pero por si fuera poco, tenemos al Espíritu Santo guiando nuestras vidas, guiando nuestros corazones, guiando nuestras mentes renovadas, llevándonos a la palabra, llevándonos a exaltar a Cristo, y allí entonces no hay necesidad de cumplir la ley de Moisés. ¿Quién lo dijo? Uno de los hombres que fue más legalista en su vida religiosa, el apóstol Pablo. En el mismo capítulo Gálatas 5, ¿qué dice el versículo 25? Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Claro, contundente, directo, más que leyes, aunque hay leyes, pero esto es más que leyes. ¡Qué bendición! ¡Qué verdad tan gloriosa! Y el último punto que quiero que veamos, obedecer la ley máxima del amor. La obediencia en la vida cristiana es más que leyes, porque en el nuevo pacto, porque bajo la ley de Cristo, bajo la gracia, tú y yo somos llamados a obedecer la ley máxima del amor de una manera muy clara. Muchas veces hemos hablado acerca de esta verdad maravillosa. Yo puedo decirlo con total seguridad porque la Biblia lo enseña. Con el amor basta, con el amor es suficiente. Si solamente obedeciéramos la ley máxima, suprema del amor, de verdad bastaría. Aún así tenemos mandamientos, aún así tenemos un nuevo corazón, ejemplos, el Espíritu y tenemos la ley del amor. ¡Qué verdad tan gloriosa! En Mateo 22, versículos 37 al 40, Jesús contestó a la pregunta de cuál era el mandamiento más importante de todos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Imagínate que puedes hacerlo. Digo, ¿qué mal harías si amas a Dios por sobre todas las cosas? Y en el versículo 38 Jesús sigue diciendo, este es el primer mandamiento y el más importante. Pero en el versículo 39 dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo cierra Jesús esta verdad gloriosa? Versículo 40. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Demasiado claro. Si tú tienes un corazón que Dios te ha dado para amar, si el Espíritu Santo, quien es el que nos da ese poder para amar, nos lleva a amar de esta manera, ¿qué mal haríamos? ¿Qué lista de reglas necesitaríamos? Quiero decirlo, con esta verdad somos llamados a ir más allá que a un 1, 2, 3 de una ley. En Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús lo dice de esta manera. Veremos también el versículo 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Qué verdad tan gloriosa. Podrías decir, mira Cristo, pero esto ya estaba en la ley de Moisés, no es nada nuevo. Claro que sí. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo deben amarse unos a otros? Según lo que Cristo dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Tenemos el máximo ejemplo ante nosotros, Cristo Jesús. ¿A quién le hizo mal él? ¿A quién le hizo daño a él? ¿Qué cosas hizo Cristo Jesús? Si tú y yo imitamos a Cristo, si gloriosamente imitamos a Cristo en su amor, realmente creo que seríamos las personas más obedientes de todo el universo, sin necesidad de ir a una lista explícita o sin necesidad de ir a la ley de Moisés. Sigue diciendo el versículo 35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esta es la verdadera prueba del cristianismo. No es la religiosidad. No es mira cuánto obedezco. Es un amor que solo Dios nos da. Siempre repito, tampoco es perfección porque cuando miro todo esto, de igual manera digo, creo que todos fallamos en estas cosas, pero los verdaderos cristianos aman estas cosas, se deleitan en la obediencia.
Ellos no le hacen la vuelta a los mandamientos de la gracia, de ninguna manera. Ellos quieren obedecer y obedecen estos mandamientos, pero ellos también tienen una mente y un corazón que ama a Dios y quiere vivir para Él. Ellos tienen una conciencia que los lleva por el camino correcto, tienen ejemplos que los instruyen, pero por sobre todo tienen el Espíritu Santo que los lleva a cumplir la máxima ley, que es la ley del amor. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:14? De una manera demasiado clara, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Simple. ¿Podemos verlo? Entonces, ¿por qué diría yo, tengo que enseñar o tengo que decir que estamos bajo la ley? Estamos bajo los 10 mandamientos. Realmente yo digo, estamos más que sobre una ley. Tenemos más que 10 mandamientos. Con el amor bastaría, pero tenemos el amor que Cristo nos ha mostrado y que nos da en nuestro corazón a través de su Espíritu. Tenemos buenos ejemplos, tenemos leyes, tenemos un nuevo corazón. Santiago lo dice de esta manera y me encanta como está allí en la palabra de Dios. Santiago 1:25. Pues si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Un versículo increíble que muchos dicen, allí está, hay que mirar en la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? La ley de Moisés, los 10 mandamientos, yo digo, no es cierto. Primero porque esta ley es de libertad. La Biblia enseña que la ley de Moisés es de esclavitud y muerte. Santiago está hablando de una ley perfecta que es la ley de la libertad. ¿Cuál es esa ley? Gloria a Dios porque la palabra de Dios no nos deja con la inquietud. Pasemos al siguiente capítulo, Santiago 2, versículo 8, y allí lo dice de una manera extremadamente clara. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. ¿Cuál es la ley perfecta? ¿Cuál es la ley suprema de la que está hablando Santiago? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el punto, es el amor. La misma ley de Cristo, la ley de la gracia, la ley que nos hace libres para amar, para servir sin esperar nada a cambio, para entender que esto es una respuesta de un corazón transformado y cambiado. ¡Qué verdad tan gloriosa! ¡Qué verdad tan maravillosa! Quiero decirlo y pido a Dios que me dé gracia y lo digo con mi corazón y Dios sabe que no lo quiero decir ni de manera ofensiva ni de manera grosera, pero tengo que decirlo de manera clara. Cuando uno entiende esto de verdad y cuando por la gracia de Dios, Dios lo lleva a uno a vivir esta verdad, así sea de manera imperfecta, quiero decir, ¿qué importa que digan muchos que somos desobedientes? ¿Qué importa que digan muchos que es que aquí enseñamos a pecar y que aquí no nos sujetamos a la ley? ¿Qué importa? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que es más que una ley. Que nos critiquen, que nos señalen, que nos condenen, que nos juzguen. Pero quiero decirlo en palabras del apóstol Pablo, como él declara en Gálatas 5:23, cuando él habla de estas cosas. Él dice, no hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5:23 lo he traído en la nueva versión internacional, porque me encantó como lo decía, como lo dice esta traducción. No hay ley que condene estas cosas. Que nos critiquen, que nos señalen, pero ¿quién nos puede condenar? Si primero estamos en Cristo Jesús, somos salvos por gracia, por creer en Él. Y segundo, sí estamos obedeciendo. No vamos a la ley de Moisés. Creemos que Cristo nos hizo libres de la ley de Moisés. No tenemos que ir ni siquiera al decálogo, a los 10 mandamientos. No tenemos que colgar la imagen de los 10 mandamientos en la pared de nuestra casa para acordarnos que tenemos que obedecer. Sencillamente hay un corazón transformado, hay una conciencia renovada. Está la guía del Espíritu Santo, el buen ejemplo. También tenemos mandamientos en la ley de Cristo, en el nuevo pacto, en la gracia. Pero también hay una verdad maravillosa. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones para que nos amemos unos a otros y deseemos con todo nuestro corazón amar a Dios y amar a nuestro prójimo como Cristo mismo nos ha amado. Es por esto que quiero concluir de esta manera. En Efesios 2:10 creo que es una verdad maravillosa que resume esta enseñanza, pues somos la obra maestra de Dios. Ese es el punto. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No dice a fin de que entonces ahora cumplamos la ley de Moisés. Somos la obra maestra de Dios. Hemos sido hechos nuevos en Cristo Jesús, no para volver a estar esclavos de una ley, ni tampoco vivir en el pecado y la maldad y en el desenfreno, sino para vivir en Cristo Jesús, en la libertad de la gracia, libertad para amar, libertad para honrar a Cristo, libertad de conciencia para caminar en el camino correcto, el Espíritu que nos guía, buenos ejemplos y aún cumplir mandamientos.
Pablo lo dice en Tito 2:14 de esta manera. Hablando acerca de Jesucristo, dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Me encanta, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Qué verdad tan gloriosa. Lo que nos está diciendo Pablo a través de la carta que envía a Tito es una verdad increíble. Tú y yo hemos sido librados de toda clase de pecado. ¿Por qué? Por la vida de Cristo, por la obra de Cristo, por la muerte de Cristo. Dice que hemos sido limpios y somos ya el pueblo de Dios. Pero también dice que por esa verdad es que tú y yo hoy estamos totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. No estamos comprometidos, me comprometo a cumplir los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Estamos comprometidos a hacer buenas acciones porque Cristo nos ha dado un nuevo corazón, porque el Espíritu nos da el poder para caminar de esta manera, porque queremos mirar el ejemplo de otros y seguirlos, pero por sobre todas las cosas, porque Cristo nos ha inundado con su amor glorioso para obedecer su palabra maravillosa. Entonces, ¿acaso no es esto más que leyes? ¿Hay leyes? Sí, explícitas, sí. ¿Queremos obedecerlas? Sí, las obedecemos, sí. ¿Hay una conciencia nueva? Claro que sí. Si somos cristianos entendemos que aunque en ocasiones seamos tentados, nuestro corazón desea de verdad obedecer a Dios. Claro que sí, eso es verdad en todos aquellos en quienes Dios ha hecho una obra en sus corazones. Seguimos ejemplos, está en la guía del Espíritu Santo y está el amor. Aún así, para mí la verdadera y más grande conclusión es esta, y tengo que decirlo. Aunque esto que hemos visto, estoy convencido, estoy seguro, con todo mi corazón de que es verdad, creo que si terminara aquí justo esta enseñanza, tendríamos un gran conflicto. ¿Por qué? Porque hay una diferencia abismal entre la ley de Moisés y la ley de Cristo que todavía no hemos mencionado, pero que es necesario y oportuno mencionar en este preciso momento. Porque el problema de la ley de Moisés no es solamente todos esos mandamientos que nadie podía ni pudo obedecer, sino solo uno, Cristo Jesús, sino que esa ley condenaba, esa ley mataba, esa ley nos separaba de Dios, porque esa ley decía, tienes que hacer esto para poder vivir. La gran diferencia es que ahora en Cristo, ni siquiera la ley de Cristo se parece en lo más mínimo a la ley de Moisés, porque ahora la ley de Cristo no dice lo que decía la ley de Moisés. La ley de Cristo no dice, haz esto y vivirás. Y esta es la gracia. Por eso este es un nuevo pacto, por eso esto es completamente y radicalmente diferente, porque ahora tú y yo tenemos vida y vida eterna por creer en Cristo Jesús. Por eso es cuando creemos en Cristo Jesús que vamos al cielo y que Dios nos da un nuevo corazón, obviamente antes de llegar al cielo, para que en esta tierra, mientras llegamos a la eternidad, hacia donde nos conduce Cristo, el que murió para salvarnos y llevarnos seguros a ese lugar, para que mientras que llegamos allá podamos vivir en obediencia a la ley de Cristo. ¿Qué significa esto? Que tú y yo ya tenemos vida en Cristo Jesús. Ya no obedecemos para ganarnos esta salvación. Ya no obedecemos para tener vida. Ya no obedecemos para ganarnos la aceptación y la aprobación de Dios. Eso ya lo ganó Cristo Jesús en la cruz. Ahora tú y yo somos llamados a vivir en la gracia, en la libertad de una obediencia de corazón, de una obediencia guiada por el Espíritu, por lo que Cristo ya hizo por nosotros para su gloria, para su honra. Y podría decirlo, porque aún esto es un deleite en el corazón de los que han conocido a Cristo Jesús, el Señor, el único verdadero Dios, el único Salvador. Así que mi pregunta es esta. ¿Quién quiere finalmente la ley de Moisés cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos su ley? ¿Quién quiere realmente la esclavitud cuando tenemos la libertad de la gracia? ¿Quién quiere realmente someterse a reglas y mandamientos que oprimen, que destruyen, que matan y separan de Dios? Cuando Cristo ya quitó todo esto, nos da su salvación y nos lleva a una vida de obediencia que más que leyes disfruta en honrar y exaltar a aquel que nos ha salvado. Creo que la ley de Cristo no es una carga. Es una verdad maravillosa que la Biblia enseña. Creo que cuando entendemos eso, nos deleitamos y nos gozamos en la vida cristiana, en la obediencia. Qué diferente es estar en la gracia. Qué diferente es estar en el nuevo pacto. Qué diferente es creer en Cristo Jesús y ver su obra en nuestros corazones. Quisiera que termináramos orando, diciéndole, por favor, Padre Celestial,
si esto no es verdad en mi vida, yo quiero experimentar eso. Yo quiero de verdad experimentar ese gozo de la salvación, quiero conocer a Cristo, quiero deleitarme en Él, en la obediencia, en la santidad. Quiero cumplir la ley de Cristo. Quizá aún pedirle perdón a Dios porque muchas veces hemos ido a la ley para pretender ser aceptos delante de Dios. Pero más bien decirle, Señor, si esto no es verdad en mi vida, tú sabes, lo necesito, lo quiero, lo anhelo. Qué verdad tan gloriosa, quiero vivir esa verdad. Si por la gracia de Dios tú y yo hemos creído en Cristo y hemos venido experimentando esta verdad maravillosa, pidémosle a Dios esto una vez más, digámosle, Señor, yo quiero vivir cada día más en esta libertad, no una libertad para hacer el mal, la libertad de la gracia para vivir en obediencia y en santidad, la libertad de la gracia que me ha dado un nuevo corazón para querer honrarte y glorificarte, la libertad de la gracia que me deja ver esos mandamientos explícitos y decir quiero obedecerlos con todas las fuerzas, la libertad de recibir el poder del Espíritu para caminar en obediencia. Por favor, inúndame más con tu amor para que yo pueda amar a otros como tú, Cristo Jesús, nos has amado. Oremos. Padre Celestial, eterno Dios, gracias por esta verdad maravillosa. Gracias por recordarnos que sí, hay leyes, sí, hay mandamientos, pero más que leyes y mandamientos, hay un nuevo corazón, una mente renovada por tu palabra. Hay buenos ejemplos, el mayor ejemplo, Cristo Jesús, ejemplos a seguir, ejemplos de obediencia, ejemplos de hombres como el apóstol Pablo que vivió bajo la ley. Él sabía lo que era estar bajo este yugo. Pero aún así, cuando tú lo libraste de ese yugo de esclavitud de la ley, de pretender ser justo por sus propias obras, precisamente lo llevaste a ser un hombre totalmente diferente. Cuando estaba la ley, un asesino, un perseguidor de cristianos. Cuando fue libre de la ley, un hombre que amó tu verdad, tu palabra, tu iglesia, y estuvo dispuesto a entregarse hasta la muerte por esta verdad maravillosa. Gracias por enviar tu Espíritu para que podamos así amar a Cristo, amar a nuestros hermanos, amarte a ti por sobre todas las cosas, Padre amado. Pero por sobre todo, gracias por recordarnos que hoy la ley no es la que nos hace aceptos delante tuyo. Gracias por recordarnos hoy que ya somos aceptos delante de ti por la obra de tu amado Hijo en la cruz del Calvario y que esta ley maravillosa de la gracia, la ley de Cristo, es una libertad para servirte y servir a nuestros hermanos. Es una libertad para amarnos como tú nos has amado. Si esto no lo experimentamos en nuestro corazón, tú más que nadie lo sabes. Si esta verdad no ha inundado y transformado nuestras vidas, nadie mejor que tú para dejarnos ver que nos estamos engañando a nosotros mismos, que estamos lejos y estamos perdidos, pero hoy te pedimos, si esto fuera así, atráenos a Cristo. Transforma y cambia nuestros corazones y llévanos a vivir para tu honra y tu gloria, aun cuando quizá pudiéramos estar viviendo bajo una ley que nos hace sentir orgullosos, pretenciosos, pensando que te estamos obedeciendo. Pero si por gracia nos has alcanzado, si este evangelio glorioso ha tocado nuestros corazones, si la ley de Cristo es la que gobierna ahora nuestras vidas en obediencia, permítenos que cada día crezcamos en esta gracia maravillosa, en esta libertad, que seamos cada día perfeccionados en esta ley de libertad, ley para amar, para servir tu nombre y servirnos unos a otros, para la gloria de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Gracias por estos medios en los cuales podemos tener aún comunión a través de la distancia. Gracias por tu sustento, tu provisión. Pero por sobre todo, gracias por tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, iglesia, ¿cuánto les extrañamos? ¿Cuánto deseamos verles cara a cara y esperamos y oramos a Dios que eso sea más pronto de lo que quizá podamos imaginar? Pero mientras tanto, sigamos gozándonos en la gracia. Sigamos gozándonos en esta verdad maravillosa. Quiero decirles que si Dios nos lo permite, la próxima enseñanza estaremos hablando de un tema muy interesante que es acerca del sábado, de congregarnos, porque es uno de los temas controversiales que está conectado a esta enseñanza. Porque el día de reposo, el sábado, es el cuarto mandamiento. Así que quisiera que analizáramos a través de la palabra de Dios de qué nos habla esto, cómo podemos entender esto a la luz de Cristo Jesús. Diciendo esto, entonces me despido y les deseo
Que Dios siga bendiciéndoles grandemente, que sigan gozándose y deleitándose en la gracia maravillosa de Dios, que disfrutemos la palabra y que descansemos en Dios, en su gracia, aún en este tiempo donde sencillamente podemos saber que Dios está bajo control. Un abrazo y que Dios les bendiga.